Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento Contacto, capítulo 2, Los Coherentes. A ella siempre le había fascinado la electricidad y la electrónica, pero esa era la primera vez que se sentía impresionada por la radioastronomía. Bastaba con quedarse en el propio planeta y orientar un telescopio con dispositivos electrónicos para recibir información proveniente de otros mundos. La idea la maravillaba. Comenzó entonces a visitar el modesto radiotelescopio de Harvard y llegó un momento en el que la invitaron a colaborar en las observaciones y el posterior análisis de datos. Durante el verano consiguió un empleo remunerado como ayudante en el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Green Bank, Virginia Oeste, y allí pudo contemplar fascinada el primer radiotelescopio que Crontreffer construyó en el patio de su casa en Wayton, Illinois, en 1938, y que sirvió de muestra para ilustrar lo que un aficionado podía lograr con una gran dedicación. Treffer podía detectar la emisión de radio proveniente del centro de la galaxia, siempre y cuando ningún vecino estuviera haciendo arrancar su coche, o cuando no se estuviese usando la máquina de diatermia que había en las proximidades. El centro galáctico era mucho más poderoso, pero la máquina de diatermia estaba mucho más cerca. El ambiente de paciente investigación y la ocasional gratificación por algún modesto descubrimiento le resultaban de su agrado. Tenía la intención de determinar cómo aumentaba el número de fuentes extragalácticas emisoras de radioondas a medida que uno observaba más profundamente el espacio. Él comenzó a concebir formas más eficaces de captar tenues señales de radio. Llegando el momento, se graduó con honores en Harvard y fue a realizar su trabajo de posgrado al otro extremo del país, al Instituto de Tecnología de California. Durante un año colaboró como aprendiz de David Drumlin, conocido en el mundo entero por su brillante nivel y su incapacidad para soportar a los mediocres. Sin embargo, era de esos hombres que suelen ser una eminencia en su profesión, pero que internamente padecen la terrible angustia de que alguien pudiera llegar a superarlos. Drumlin le enseñó lo fundamental de la materia, sobre todo el fundamento teórico. Si bien se comentaba que tenían mucha aceptación entre las mujeres, Ellie lo consideraba demasiado agresivo y centrado en sí mismo. Él, a su vez, la criticaba por ser muy romántica. El universo se rige por el orden estricto de sus propias leyes. Lo importante es pensar cómo lo hace el universo, no endilgarle al universo nuestras ideas románticas y anhelos femeninos, llegó a decir. Citando a un colega, afirmaba que todo lo que no está prohibido por las leyes de la naturaleza es de cumplimiento obligatorio, pero lamentablemente, agregaba, casi todo está prohibido. Ellie lo observaba con atención durante las disertaciones, tratando de comprender a esa extraña mezcla de rasgos de personalidad. Veía en él a un hombre de excelente estado físico, con canas prematuras, una sonrisa irónica, anteojos de media luna que usaba en la punta de la nariz, corbata de lazo, mentón cuadrado y restos de un acento provinciano. Le divertía sobremanera invitar a cenar a los alumnos y profesores jóvenes, a diferencia del padrastro de Ellie, que disfrutaba al rodearse de estudiantes, pero que no los invitaba a comer por considerarlo
un derroche de dinero. Trumlin hacía gala de una extrema parcialidad intelectual que lo llevaba a orientar siempre la conversación hacia los temas que él manejaba con autoridad y a descartar rápidamente las opiniones adversas. Después de cenar, sometía a sus invitados a una exhibición de diapositivas donde aparecía él buceando en Cozumel o Tobago. Salía siempre sonriendo y saludando a la cámara, incluso en las tomas debajo del agua. En ocasiones aparecía también su colega científica, la doctora Helga Borg. La mujer de Trumlin siempre ponía objeciones a esas fotos en particular, argumentando que la mayoría ya las había visto en cenas anteriores. En rigor, el público ya había visto todas las fotos. Trumlin reaccionaba exaltando las virtudes de la doctora Borg, con lo cual aumentaba la humillación de su esposa. Algunos alumnos le seguían la corriente buscando algún dato novedoso que no hubiesen advertido antes entre los corales y los erizos de mar. Otros se ponían muy incómodos o dedicaban toda su atención a los bocadillos de aguacate. Solía invitar a los estudiantes de posgrado en grupos de 2 o 3 para que lo llevaran en auto hasta el borde de su acantilado preferido, cerca de Pacific Palisades. Se sujetaba a la cuerda de deslizamiento y saltaba luego por el precipicio hacia las aguas tranquilas del océano. La misión de ellos consistía en bajar hasta el camino paralelo a la costa y recogerlo. Algunos los invitaba a realizar la experiencia con él, pero muy pocos aceptaban. Resultaba obvio que le fascinaba el espíritu de competición. Ciertos profesores consideraban a sus alumnos de posgrado como la reserva para el futuro, sus portadores de antorchas intelectuales para entregarlas a la siguiente generación. Sin embargo, Trumlin daba la impresión de tener una opinión muy distinta. Para él, los graduados eran pistoleros. Algunos de ellos en cualquier momento podían desafiarlo para arrebatarle el título de pistolero más veloz del oeste. Por eso era menester mantenerlos en su lugar. Trumlin jamás hizo proposiciones amorosas a Ellie, pero ella estaba segura de que, tarde o temprano, iba a intentarlo. Durante su segundo año en el Instituto de Tecnología de California, Peter Valerian regresó a la universidad al concluir una estancia en un año en el extranjero. Se trataba de un hombre no demasiado simpático. Nadie, ni siquiera él mismo, lo consideraba brillante. Sin embargo, poseía importantes antecedentes en el campo de la radioastronomía, debido, como solía explicar cuando lo interrogaban, a que era perseverante. Había un solo aspecto levemente deshonroso en su carrera científica. Le fascinaba la posibilidad de que existiera la inteligencia extraterrestre. A cada profesor se le perdonaba alguna flaqueza. Trumlin se lanzaba por los precipicios y Valerian sentía atracción por la vida de otros mundos. Algunos se dedicaban a las plantas carnívoras o a la meditación trascendental. Valerian había estudiado la inteligencia extraterrestre, denominada con la sigla ETI, más en profundidad y durante más tiempo que nadie. Cuando Ellie llegó a conocerlo mejor, se dio cuenta de que, para él, ETI constituía una suerte de fascinación, un romance que contrastaba drásticamente con la monótona vida personal que llevaba. El pensar en la posibilidad de la vida extraterrestre no era para él un trabajo, sino una diversión. A él le encantaba oírle porque le daba la sensación de que se internaba en el país de las maravillas o en la ciudad de las esmeraldas. En realidad, era aún mejor, puesto que al terminar sus cavilaciones siempre cabía la idea de que eso fuese posible, que
realmente pudiera suceder. Algún día, pensaba ella, podía ocurrir en el plano concreto, no en el de la fantasía, que uno de los radiotelescopios recibiera un mensaje. Pero en cierto modo también era peor, debido a que Valerian, tal como lo hacía Drumlin respecto de otros temas, no se cansaba de acentuar la necesidad de cotejar la especulación con la realidad física. Eso era una especie de tamiz que separaba el análisis útil de los torrentes de reflexiones absurdas. Los extraterrestres, con toda su tecnología, debían obedecer estrictamente las leyes de la naturaleza, premisa que entorpecía numerosos y atrayentes proyectos. No obstante, lo que lograba pasar por ese sedazo, lo que sobreviviría al más escéptico análisis físico y astronómico, bien podía ser realidad. Por supuesto, nunca se podía estar seguro. Ciertamente existían posibilidades que uno no había considerado, o que otras personas más inteligentes podrían llegar a imaginar algún día. Valerian hacía hincapié en cómo estamos atrapados por el tiempo, por la cultura y nuestra biología, en lo limitados que somos por definición al imaginar criaturas o civilizaciones fundamentalmente distintos. Y al haber evolucionado en mundos muy diferentes, esos seres necesariamente tenían que ser distintos en nosotros. Era probable que, por ser más avanzados, poseyeran tecnologías inimaginables. Eso era casi una certeza. E incluso otras leyes de la física se hubieran descubierto en el momento en que nuestra generación comenzó a considerar el problema. Sostenía que iba a haber una física del siglo XXI, una física del siglo XXII e incluso una del cuarto milenio. Llegaríamos a afirmar cualquier ridiculez si intentáramos imaginar la forma de comunicarse que pudiera tener una civilización técnica muy diferente. No obstante, se tranquilizaba. Los extraterrestres tendrían que saber lo atrasados que estábamos. Si fuéramos más avanzados, ellos ya conocerían nuestra existencia. Allí estábamos, apenas comenzando a ponernos de pie. Hace poco descubrimos el fuego. Ayer nos topamos con la dinámica de Newton, las ecuaciones de Maxwell, los radiotelescopios y los primeros indicios de la superunificación de las leyes de la física. Valerian estaba seguro de que ellos no nos harían difíciles las cosas. Por el contrario, tratarían de facilitárnoslas, ya que si pretendían comunicarse con tontos, deberían ser indulgentes con ellos. Por eso, pensaba, tendría su gran oportunidad si alguna vez llegaba un mensaje. El hecho de no ser un profesional brillante era en realidad su punto fuerte. Valerian creía saber todo lo que sabían los tontos. Con el consenso de los profesores, Ellie eligió como tema para su tesis doctoral el perfeccionamiento de los receptores de sensibilidad que se empleaban en los radiotelescopios. Así podría utilizar su talento para la electrónica, liberarse de Drumlin y su enfoque principalmente teórico, y continuar sus charlas con Valerian, pero sin dar el arriesgado paso profesional de trabajar con él en la cuestión de la inteligencia extraterrestre. El tema era demasiado especulativo como para una disertación doctoral. Su padrastro solía criticar sus intereses por poco realistas, ambiciosos o decididamente triviales. Al enterarse por rumores del tópico de su tesis, a esa altura Ellie ya no se hablaba con él. Lo descalificó por prosaico. Ellie estaba trabajando en el máster de Ruby.
El rubí está compuesto principalmente por alúmina, la cual es casi transparente por completo. El color rojo proviene de una pequeña impureza de cromo distribuida a través del cristal de la alúmina. Cuando se imprime un fuerte campo magnético sobre el rubí, los átomos de cromo aumentan su energía, o como les gusta decir a los físicos, se elevan hasta un estado de excitación. A ella le encantaba la imagen de los minúsculos átomos convocados a una actividad febril en cada amplificador, enloquecidos por llevar a cabo una causa buena, amplificar una señal de radio débil. Cuanto más fuerte era el campo magnético, más se excitaban los átomos de cromo. Así se podía estimular un máser para que resultara prácticamente sensible a una frecuencia de radio seleccionada. Ellie halló la forma de obtener rubíes con impurezas de lantano, además de los átomos de cromo, a fin de poder sintonizar un máser en una frecuencia menor para que captara señales mucho más débiles que los máser anteriores. El detector debía hallarse inmerso en helio líquido. Luego instaló su nuevo instrumento en uno de los radiotelescopios del Instituto de California y pudo así detectar en frecuencias totalmente nuevas lo que los astrónomos denominan la radiación del fondo del cuerpo negro en grado 3, el vestigio del espectro radioeléctrico del Big Bang, la inmensa explosión que dio comienzo a este universo. A ver si no me equivoqué, solía decirse. Tomé un gas inerte que había en el aire, lo convertí en líquido, agregué ciertas impurezas a un rubí, le adherí un imán y pude detectar el fuego de la creación. Luego sacudí la cabeza azorada. Para cualquiera que desconociese la física subyacente, podría parecer la más pretenciosa nigromancia. ¿Cómo explicar eso a los mejores científicos de 1000 años atrás que sabían de la existencia del aire, los rubíes y la magnetita, pero no del helio líquido, la emisión estimulada y las bombas de flujo superconducentes? Más aún, recordó, ellos no tenían ni la más leve noción sobre el espectro radioeléctrico, ni siquiera la idea del espectro, salvo en forma vaga, por el hecho de contemplar un arco iris. No sabían que la luz se forma con ondas. ¿Cómo podíamos confiar en ser capaces de entender la ciencia de una civilización adelantada 1000 años a la nuestra? Fue necesario fabricar rubíes en grandes cantidades porque solo unos pocos reunían las condiciones necesarias. Ninguno poseía la calidad de piedra preciosa y casi todos eran diminutos. Sin embargo, ella se acostumbró a llevar puestos algunos de los sobrantes de mayor tamaño porque le quedaban bien con su tez morena. Por bien tallada que estuviera, se podía notar cierta imperfección en la piedra engarzada en un anillo o un prendedor. Por ejemplo, en la forma extraña en que absorbía la luz en ciertos ángulos, debido a un marcado reflejo interior o una mancha clara en medio de la coloración roja. A sus amigos no científicos les explicaba que le gustaban los rubíes, pero que no podía darse el lujo de comprarlos. De algún modo, su actitud era como la del científico que descubrió el camino bioquímico de la fotosíntesis y que de ahí en adelante usó siempre un pinche de pino o una ramita de perejil en la solapa. Sus colegas cada vez sentían más respeto por ella. Lo consideraban una peculiaridad sin mayor importancia. Los grandes radiotelescopios del mundo se erigen en sitios remotos por la misma razón que Paul Gauguin puso proa a Tahití, porque para trabajar bien es preciso estar lejos de la civilización.
A medida que fue en aumento el tráfico radial de civiles y militares, hubo que ocultar los radiotelescopios, confinarlos en un oscuro valle de Puerto Rico, por ejemplo, o en un inmenso desierto de Nuevo México o Kazajistán. Como la interferencia radio sigue creciendo, tendría sentido emplazar los telescopios separados totalmente de la Tierra. Los científicos que trabajan en estos remotos observatorios tienden a ser decididos y tenaces. Las esposas los abandonan, los hijos se marchan de casa en la primera oportunidad, pero ellos perseveran en su labor. No se consideran a sí mismos soñadores o ilusos. El panel permanente de científicos de tales observatorios está constituido por hombres de mente práctica. Los expertos que saben mucho sobre el diseño de antenas y análisis de datos, pero no tanto sobre los quasar o los pulsar. En general, son gente que no soñaba con alcanzar las estrellas durante su infancia, puesto que estaban muy ocupados reparando el carburador del auto de la familia. Luego de obtener su doctorado, Ellie fue nombrada para un cargo adjunto de investigación en el Observatorio de Arecibo, un enorme tazón de 305 metros de diámetro adherido al suelo, en un valle de la zona norte de Puerto Rico. Como allí se encontraba el radiotelescopio de mayores dimensiones del mundo, estaba ansiosa por utilizar su detector de Maser para estudiar cuántos objetos astronómicos diversos pudiera. Estrellas y planetas cercanos, el centro de la galaxia, pulsares y cuásares. En su calidad de integrante del personal estable de Arecibo, se le asignaría una cantidad importante de tiempo de observación. Existe una enorme competencia para tener acceso a los grandes radiotelescopios, ya que hay muchos más proyectos de investigación de los que pueden llevarse a cabo. Por eso, la posibilidad de tener reservado el uso de un telescopio es algo sumamente valioso. Para muchos astrónomos, esta es la única razón por la cual aceptaban residir en sitios tan alejados de la mano de Dios. También esperaba poder explorar varias estrellas cercanas en búsqueda de posibles señales de origen inteligente. Con su sistema detector, sería posible recibir la fuga radioeléctrica de un planeta como la Tierra, aun si se encontraba a pocos años luz de distancia. Además, cualquier sociedad adelantada que intentase comunicarse con nosotros indudablemente sería capaz de realizar transmisiones de mucha mayor potencia que las nuestras. Si Arecibo, que se utilizaba como telescopio de radar, podía transmitir 1 megavatio de potencia a un punto específico del espacio, una civilización que fuera apenas un poco más avanzada que la nuestra, suponía, estaría en condiciones de transmitir 100 megavatios o más. Si ellos estuvieran intencionalmente transmitiendo a la Tierra con un telescopio de las mismas dimensiones de Arecibo, pero con un transmisor de 100 megavatios, Arecibo tendría que poder detectarlos en cualquier parte de la galaxia, de la Vía Láctea. Cuando reflexionaba detenidamente sobre eso, le sorprendía que, en la búsqueda de la inteligencia extraterrestre, lo que podía hacerse superaba en gran medida lo que se había hecho. En su opinión, los recursos asignados a esta investigación eran magros. Los lugareños denominaban a Arecibo el radar. Su función era algo oscura, pero al menos proporcionaba más de un centenar de empleos muy necesitados. Las muchachas de la zona no tenían acceso a los astrónomos, algunos de los cuales se los podía ver a cualquier hora del día o de la noche, llenos de energía vital, platicando aerobismo en la pista que rodeaba las instalaciones. En consecuencia, las atenciones que recibió Ellie a su llegada se convirtieron muy pronto en motivo de distracción de su trabajo.
La belleza física del lugar era notable. Al atardecer miraba por las ventanas y veía nubes de tormenta que se cernían en el otro extremo del valle, detrás de una de las 3 inmensas torres de donde colgaban los alimentadores de bocina y el sistema Maser que ella había hecho instalar. En la parte superior de cada torre brillaba una luz roja de advertencia para alertar a algún avión que pudiera haberse desviado de su curso e ido a parar a tan remoto paraje. A las 4 de la madrugada, Ellie salía a veces a tomar un poco de aire y se afanaba por descifrar el canto de miles de ranas llamadas coquis, nombre que imitaba su plañidero lamento. Algunos astrónomos residían cerca del observatorio, pero el aislamiento, unido a la ignorancia del castellano y a su falta de experiencia con otras culturas, los impulsaba a llevar a ellos y sus mujeres una vida solitaria. Otros preferían vivir en la base Ramley de la Fuerza Aérea, que se jactaba de contar con la única escuela de habla inglesa de la zona. Sin embargo, el trayecto de 1 hora y media en auto que debían cubrir también acentuaba su sensación de aislamiento. Las constantes amenazas de los separatistas puertorriqueños, convencidos erróneamente de que el observatorio desempeñaba una importante función militar, aumentaba la impresión de histeria contenida, de falta de pleno control sobre las circunstancias. Varios meses más tarde llegó Valerian de visita. El motivo aparente era pronunciar una conferencia, pero Ellie sabía que, en parte, su viaje obedecía a la intención de controlar cómo se desempeñaba ella y proporcionarle una suerte de apoyo psicológico. Las investigaciones de Ellie iban por buen camino. Había descubierto lo que parecía ser un complejo de nube molecular interestelar y había obtenido datos muy interesantes en el pulsar del centro de la nebulosa del Cangrejo. También había concluido la búsqueda más minuciosa realizada hasta entonces de señales que pudieran provenir de una media docena de estrellas cercanas, sin resultado positivo. Se topó, sí, con 1 o 2 datos sospechosamente regulares, pero al volver a observar las estrellas en cuestión, no halló nada fuera de lo normal. Si estudiamos un número considerable de estrellas, tarde o temprano la interferencia terrestre o la concatenación de ruidos dispersos producirán una especie de esquema capaz de hacernos acelerar los latidos del corazón por un momento. Habrá entonces que tranquilizarse y realizar una verificación. Si el sonido no se repite, lo consideraremos falso. Él creía que esa disciplina era imprescindible para conservar cierto equilibrio emocional. Estaba decidida a ser muy tenaz, sin desprenderse de la sensación de asombro que la impulsó sobre el primer momento. De la magra provisión de alimentos que había en el refrigerador de la comunidad, él sacó lo suficiente como para un picnic rudimentario y se instaló con Valerian en los alrededores del plato parabólico del observatorio. Se veía a cierta distancia algunos operarios que reparaban o cambiaban paneles. Estos llevaban puestos en los pies unas raquetas especiales para nieve, con el fin de no deteriorar las planchas de aluminio y ocasionar perforaciones por donde pudiesen caerse al suelo. Valerian estaba encantado con el trabajo de Ellie. Se contaron chismes y comentaron novedades del mundo científico. La conversación giró luego en torno de SETI, sigla con que empezaba a denominarse la búsqueda de inteligencia extraterrestre. ¿Nunca pensaste en dedicarte exclusivamente a esto, Ellie? No, no demasiado. Pero en realidad es imposible, ¿verdad? No hay ningún organismo importante
destinado únicamente a SETI en el mundo entero que yo sepa. No, pero algún día podría haberlo. Hay una posibilidad de que se agreguen decenas de platos adicionales al círculo mayor de antenas y lo conviertan en un observatorio solo para SETI. Desde luego se realizarán también ciertas actividades habituales de la radioastronomía, pero sería un excelente interferómetro. Te repito que es apenas una posibilidad. Sería muy costoso. Haría falta una decisión política y en el mejor de los casos se lograría dentro de muchos años. Por eso te digo que es solo para pensarlo. Peter, yo terminé de observar 40 y tantas estrellas cercanas del tipo del espectro solar. Examiné la línea de hidrógeno de 21 centímetros que todos sostienen. Es la frecuencia de radiobaliza, puesto que el hidrógeno es el átomo más abundante del universo, etc. Y yo lo hice con la más alta sensibilidad que jamás se haya probado. Sin embargo, no obtuve ni el menor rastro de una señal. A lo mejor no hay nadie allá, y esto no es más que una pérdida de tiempo. Como por ejemplo la vida en Venus. Habla solo por desencanto. Venus no es más que un planeta de tantos, pero hay cientos de miles de millones de estrellas en la galaxia. Tú has observado apenas un puñado. ¿No te parece un poco prematuro para darte por vencida? Has resuelto la 1.000.000.000ª parte del problema, quizá mucho menos si tomas en cuenta otras frecuencias. Ya sé, pero ¿no tienes la sensación de que si esos seres están en todas partes, si seres realmente avanzados vivieran a 1.000 años luz de distancia, acaso no deberían tener un puesto de avanzada en nuestro patio trasero? Podría dedicarme toda la vida a SETI y no convencerme jamás de que he completado la investigación. Ya estás hablando como Dave Trumlin. Si no logramos dar con ellos mientras él viva, entonces el tema no le interesa. Estamos solo en el comienzo de SETI. Tú sabes cuántas posibilidades hay. Este es el momento de dejar abiertas todas las opciones, el momento de ser optimistas. Si hubiéramos vivido en épocas pretéritas de la historia, no podríamos habernos planteado esto durante toda nuestra existencia y nos habría resultado imposible hallar una respuesta. Sin embargo, esta época es ideal. Por primera vez, alguien pudo dedicarse a buscar la inteligencia extraterrestre. Tú misma has construido un detector para rastrear civilizaciones en los planetas de millones de otras galaxias. Nadie te garantiza éxito, pero ¿se te ocurre algún tópico más importante? Imagínatelos allá arriba, enviándonos señales, y que aquí en la Tierra nadie los esté escuchando. Sería tremendo, ¿no? ¿No te avergonzarías de nuestra civilización si tuviéramos los medios como para captar las señales, pero nos faltara la iniciativa necesaria? 253 imágenes provenientes de la izquierda se deslizaron por la izquierda. Otras 253 de la derecha hicieron lo propio en su sector derecho. Con las 512 resultantes, él integró una visión envolvente de las inmediaciones. Se hallaba inmerso en un bosque de enormes hojas, algunas verdes, otras descoloridas, casi todas más grandes que él. Sin embargo, no le costaba encaramarse y de vez en cuando mantener un precario equilibrio sobre una hoja doblada, para luego caer sobre el mullido almohadón de hojas horizontales antes de continuar su derrotero. Se daba cuenta de que iba por el centro de la pista. No pensaba en nada, ni siquiera en cómo habría de sortear un obstáculo 100 o 1000 veces más alto que él.
No necesitaba sogas puesto que ya estaba equipado. La tierra despedía un fuerte olor que seguramente acababa de dejar como señal otro de los exploradores de su grupo. La segunda debía conducir hacia los alimentos como lo hacía habitualmente. La comida aparecía en forma espontánea. Los exploradores la encontraban y marcaban el camino. Él y sus compañeros iban a buscarla. A veces el alimento era otra criatura semejante, o si no, un trozo de algo amorfo o cristalino. Ocasionalmente era tan voluminoso que hacía falta la ayuda de varios compañeros para transportarla de vuelta. Hizo chasquear las mandíbulas por el goce anticipado. Lo que más me preocupa, continuó L, es lo contrario. O sea que ellos no estén haciendo el menor intento. Podrían comunicarse con nosotros, pero no lo hacen porque no le ven sentido. Piensa, por ejemplo, en las hormigas, dijo mirando brevemente al borde del mantel que habían extendido sobre el césped. Ellas tienen mucho trabajo, cosas en que ocuparse. A un cierto nivel tienen plena conciencia del medio que habitan. Sin embargo, nosotros no tratamos de comunicarnos con ellas. Por eso pienso que esos seres ni siquiera saben que existimos. Una hormiga grande, más audaz que sus compañeras, se había atrevido a subir al mantel y marchaba velozmente por la diagonal de uno de los cuadrados rojos y blancos, conteniendo cierta repulsión. Él le envió con un golpecito de vuelta al césped, donde debía estar. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.